Bueno, esa es la primera parte de mi examen oral. Primeramente, el tanque de Mariotte, el objetivo de este experimento era conocer cómo se comporta el gasto del líquido, tanto cuando el nivel del agua se encontraba por arriba del tubo de ventilación, como cuando estaba debajo del mismo y cómo se veía influenciado por esto, al igual que otros componentes. Y bueno, ¿cómo fueron tomados los datos? Bueno, al tener el tanque de Mariotte se puso una pequeña cinta de costurera para poder analizar cuáles fueron los diferentes niveles del agua en intervalos de 10 segundos y así después poder calcular diferentes valores. Bueno, ¿qué gráficas se realizaron? Como se puede observar aquí en pantalla, se realizó una gráfica de distancia contra tiempo y una gráfica de la velocidad de salida contra el tiempo. Después se explicarán a fondo. Los cálculos y ecuaciones que se utilizaron fueron distintas. Por ejemplo, en la velocidad inicial se utilizó la fórmula de velocidad normal que conocemos, de distancia entre tiempo. En este caso era el cambio de distancia entre 10 segundos. La velocidad de salida se calculó con la ecuación de continuidad, despejando la velocidad 2. Para la velocidad teórica se utilizó la ley de Torricelli, la cual es raíz cuadrada de 2 por gravedad por la altura, y en la parte de arriba del tubo de ventilación se utilizó una h fija y abajo se utilizó una h que iba cambiando con la altura del nivel del agua. Los resultados esperados para las velocidades y los caudales, bueno, lo esperado era que en las velocidades, tanto la de entrada como la de salida, fueran constantes mientras el nivel del agua se encontrara arriba del tubo de ventilación y que cuando una vez pasado este tubo de ventilación, las velocidades fueran poco a poco disminuyendo, pues la altura en este momento ya estaba cambiando. Eh, y bueno, por qué eran esperados estos resultados? Porque al tener una altura fija, se supone que la velocidad de salida como de entrada debe ser la misma y una vez que el tubo de ventilación ya está, ya el nivel del agua está por debajo del mismo, la altura comienza a cambiar y por lo tanto la velocidad también. ¿Fueron consistentes los resultados experimentales con los esperados teóricamente? En realidad sí, porque sí se pudo ver se vio constante al principio cuando estaba por arriba del tubo y después se vio cómo empezaba a disminuir. Obviamente no fueron tan exactos, sin embargo esto se debe a las incertidumbres, pero en general sí se vio lo que esperábamos. ¿Cómo fueron calculadas las incertidumbres? Bueno, esto dependía de la ecuación o del tipo de incertidumbre. Por ejemplo, para el promedio de la altura de cada uno de las pruebas que realizábamos, la incertidumbre fue calculada con el error estándar, el cual es una incertidumbre de la media y se calcula estadísticamente, pero también a la altura tenía otra incertidumbre, la cual era debido a la regla, y esta fue calculada dividiendo la medida más pequeña de esta regla entre 2. Y, por ejemplo, para las incertidumbres que ocupaban propagación de errores, se utilizaban las reglas de propagación de errores. Por ejemplo, si era una suma o resta de valores, las incertidumbres se suman. Si fuera una multiplicación o una división, las incertidumbres relativas se suman y después para obtener el valor de la incertidumbre de ese valor se multiplica por el valor para obtener la incertidumbre absoluta. Tipos de incertidumbres que se calcularon fueron diferentes. Por ejemplo, hubo incertidumbres que se calcularon estadísticamente, como lo fue el error estándar, y otras incertidumbres, como lo fue las incertidumbres que se calcularon en base a las herramientas como la regla o la cinta de medir. ¿Qué nos dice una incertidumbre sobre nuestro experimento? Es qué tanto margen de error tenemos en nuestra medición y así podemos saber más o menos entre qué valores se puede encontrar el valor real de esta incertidumbre. ¿Por qué son importantes? Porque así podemos tener unas mediciones un poco más precisas y tener rangos de valores que verdaderamente sean acordes a el valor que es realmente y así podemos saber que está entre esos rangos de valores. Y bueno, ¿qué se pudo haber mejorado del experimento? Sinceramente creo que lo que se pudo haber mejorado es pues realizar un poco mediciones más precisas, tal vez con el uso de alguna plataforma como Tracker. Esto ayudaría a que las mediciones fueran más precisas y que las incertidumbres fueran más pequeñas. Y es todo, gracias.